Esta es la cuarta clase y la última sobre vocabulario del cuerpo. ¿Okay? Este mes nos teníamos que centrar en la simbología de los aspectos más importantes del cuerpo. Aunque hoy tratemos huesos, si se acuerdan, ya estuvimos hablando de las vértebras la primera clase, pero como es muy extenso, hubo que dividirlo en dos partes. ¿Ok? Entonces ahora nos vamos a ir con los aspectos de los huesos y especialmente con los dientes, que es desde mi punto de vista, dientes y columna, los más largos y los más puntuales, porque es como un lenguaje bastante extenso lo que nos transmiten estas partes, ¿de acuerdo? Esta parte del cuerpo. Sí, buenas No, tardes. buenas tardes, don Race, un placer que esté por Dice que le aquí. quería comentar algo rápido antes, licenciado. Venga, pero rápido con el camino. Sí, porque como yo creo que ahí está Jessica también. Jessica me ha enviado el pago para usted. Yo se lo voy a hacer en estos días efectivo la transferencia, ¿ok? Para que pueda correr de la clase. Ok, Si no se me olvidaba decirlo. Perdón que use este espacio, pero si no se me olvida. eso, ya queda grabado también para las próximas generaciones. Correcto. Testimonio Eso. a las naciones. Adelante. Bueno, caballeros y señoritas, huesos. Voy a hablar en términos generales y después me voy a centrar en lo que son los dientes. ¿Ok? ¿Qué pasa por aquí? Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces voy un momento aquí porque yo tengo esto. Ok, voy a hacerle zoom. Dado que era demasiado largo lo último, lo dejé tal como lo tengo en mis diagramas. ¿Ok? De manera que a lo mejor no se entiende muy bien, pero yo lo voy a explicar porque yo lo tengo en Zoom. O sea, lo tengo en... yo tengo un formato de imagen, después cuando lo edite, voy a poner la otra imagen que mejore la resolución con el teléfono. Pero no me dio tiempo de hacerlo aquí. Bueno, los huesos, sí, esta es la parte estructural. Igual que en el cerebro, nosotros tenemos, o sea, acorde a las leyes de Hammer, a las 5 leyes de Hammer, hay tres niveles a través de los cuales hay una impronta desde la mente hasta el cuerpo. Entonces, el ámbito 1 es la mente. El ámbito 2 es el sistema nervioso, que va desde el cerebro. El cerebro es el que dirige y gestiona el sistema nervioso. Y de ahí la comunicación hacia el órgano correspondiente. Lo mismo en el cerebro. Tiene la parte más antigua, la primitiva, que podemos hacer una analogía con el ámbito inconsciente. Tenemos el área no tan antigua del cerebro que podemos asociar con el ámbito de lo subconsciente y después el ámbito del reciente, ¿sí? Del cerebro que podemos asociar con los ámbitos conscientes. Estos son analogías. Esto ahorita también en la clase de coaching también voy a hablar sobre esto y la relación con el árbol de la mente. Entonces, de la misma forma, en el cuerpo, la parte más profunda es el hueso y después está músculo y después está piel. Lógico, hay ligamentos, hay tendones, hay articulaciones, hay mucho más, pero los ámbitos vamos a hacerlo siempre con una analogía de lo más profundo a lo más exterior, porque de la misma manera hay una analogía con lo inconsciente, con lo subconsciente y con lo consciente. En lo que nos compete a la temática de los huesos en términos generales, digamos lo siguiente. Posee los elementos constructivos del esqueleto, aseguran la estabilidad de la estructura e intervienen en el movimiento. Esto es a grosso modo, ¿sí? En términos generales, el significado de lo que entendemos comúnmente con los huesos. Y después paso a lo que es el significado arquetípico. En el caso de las fracturas y dolores en los huesos, véase también las definiciones correspondientes. Bueno, soy a quien quiera el diccionario completo, eso es de programación neurolingüística y neuroemoción, ¿sí? Si lo necesitan, yo se los mando completos. Bueno, los huesos, por ser la parte más sólida del cuerpo, representan el sostenimiento. Un problema óseo se relaciona siempre con el temor de no ser apoyado lo suficiente o no apoyar bien a los demás. Se presenta en una persona que se desvaloriza o no se siente lo suficientemente fuerte para ocuparse de su propia vida. Quien suele sentirse obligado o obligada a apoyar a los demás es quien necesita que dependan de él o de ella para sentirse importante.
No triunfa en la vida por sí solo, por sí sola. Se desvaloriza en cuanto no se siente útil. Esta es la razón por la que al envejecer se suele padecer osteoporosis u otra enfermedad que comience por osteo, ¿sí? Término griego. Los problemas óseos pueden manifestarse en la persona que le tiene miedo a la autoridad, se desvaloriza ante ella. Como reacción, intenta volverse autoritaria o dominante. En el caso de las enfermedades que comienzan con osteo o terminan en itis, agréguese enojo y bueno, véanse las otras relaciones con los aspectos inflamatorios. ¿Por qué? Porque uno se inflama, o perdón, uno se infla o ¿cómo se dice? Eh, bueno, se engorda en el ego, ¿sí? A la hora de enfrentarse a otras personas o en el trato con otras personas. Entonces, esto a veces se relaciona con eso. Por ejemplo, por decir algo, la cistitis, ven aquí que termina en itis, ¿sí? Es también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una manera de verse cómo se frustra ante algo que no puede decir, por ejemplo, con su pareja. Entonces, se va al área de comunicación que tiene que ver con los flujos. O sea, quiere fluir para decir algo, pero como no lo puede decir, se aguanta, entonces le da infección de orina. Para que se encuentre también aquí una analogía, ¿no? Una relación, un símil. Bien, con este problema de los huesos, tu cuerpo te envía el mensaje de que creas más en ti y te sientas más fuerte ante ti mismo, reconociendo que tienes más fuerza de la que crees. También te dice que es momento de que te estabilices en la vida haciendo cosas que te agraden en el mundo físico, sin sentirte culpable y con amor hacia ti mismo. O sea, que no te sientas culpable tampoco por amarte a ti mismo. Amarse a uno mismo ha sido, o sea, en muchas sociedades está mal visto, lamentablemente. Hay algunas sociedades que no, pero en muchas sociedades cuando tú crees en ti mismo o te apoyas a ti mismo está mal visto, cuando debería ser al revés. Incluso las personas deberían fomentar mucho el apoyar a los demás y ver sus virtudes en vez de centrarse en los defectos. Eso suena fácil decirlo, pero eso sí es que se centra más en la crítica, y cuando alguien confía en sí mismo y cree en sí mismo y lucha por sí mismo, le dicen que es un arrogante, que es un soberbio, que es un egoísta, un egocéntrico, un vanaglorioso. Y sin embargo, esas cosas en el sentido del trabajo en la mente son mejores, ¿sí? Que aquellas en donde una persona duda porque quiere hacerse el humilde para ser socialmente aceptado. Entonces aquí hay un conflicto entre lo que realmente quieres ser dentro de ti, lo que quieres conseguir en el mundo, respecto, ¿sí? de lo que te dice tu cuerpo y lo que tienes, o sea, un conflicto entre lo que hay en el interior y lo que quieres hacer en el exterior porque crees que eres socialmente aceptado, si no das apariencia de confianza en ti mismo porque vas a parecer soberbio. Entonces, esto también es importante asociarlo. Date permiso para valorarte por lo que eres y no por los resultados de los demás, de aquellos a quienes quieres. Aunque uno los quiera, hay que comprender que cada quien es en su propio mundo y todos creen que saben lo que hay que hacer y todos creen que están en condiciones de dar consejos o decir a las demás personas lo que tienen que hacer o qué es lo que van a lograr, o si pueden o no pueden hacerlo, o si sus ideas son positivas o no, o si las alcanzarán o no las alcanzarán, si son correctas o incorrectas, pero a fin de cuentas el mundo de cada persona es una decisión de cada persona. Entonces, ante la autoridad, date cuenta de que el hecho de que alguien lo sea en un terreno específico no la hace valer más que tú. Establece contacto con las áreas en las que podrías enseñar a los demás. Todos y cada uno de nosotros tenemos talentos. Si no puedes encontrarlos, te sugiero que preguntes a quien te conoce bien. O sea, le preguntas a alguien de confianza, ¿cuáles cree que son mis virtudes? Y las anotas. Empiezas por 3, ¿sí? 3 de las virtudes más importantes. Y progresivamente puedes ir ampliando hasta que llegues a 10, 12. Porque eso es importante también que uno lo pueda recalcar todo el tiempo para acordarse de quién soy y cuáles son mis fortalezas. Este tipo de cosas también mantienen una buena comunicación celular, una buena comunicación con el sistema nervioso, para que irradie esta información a todo el organismo y mantenga todo el cuerpo sano. Bien,
Ahora, podemos ir a cada aspecto del cuerpo, podemos ver la cabeza como símbolo de autoridad. Cuando tengo afecciones en la cabeza, tiene que ver con lo que yo soy. Acuérdense cuando estaba hablando de Axis y Atlas en la columna, ¿sí? Lo que tiene que ver con la columna en sí es toda la estructura, lo que yo soy como individuo. Acuérdense de la relación que hay de los chakras con la columna y en conexión con la cabeza, que yo voy a especificar ya en otro momento sobre los chakras. Las piernas, que son toda la estructura de las piernas, recuerden, desde lo que es el sacrocoxis, ¿sí? Lo que es el hueso sacro, hacia las piernas, todo eso es el movimiento, las decisiones que tomo en la vida, hacia dónde me dirijo, todo eso, desde las decisiones que dices, hacia dónde voy, todo eso está relacionado. Y parte desde el mismo momento donde acaba la lumbar y empieza el coxis, hacia abajo, todo eso es mi estabilidad en la vida, las decisiones que tomo en la vida, y también eso está directamente y estrechamente conectado con los ámbitos emocionales y sexuales, o sea, emocional en el ámbito del ombligo hacia abajo y sexual ya cuando llegamos al, al puente pubital. Bien, entonces tenemos también los brazos, ¿sí? Desde los hombros, lo que es la zona del trapecio, los hombros hasta los dedos, todo eso tiene que ver con las acciones que tomo en la vida. Los hombros, Necesito hacer una pregunta, maestro, dale pues. porque hay algo que me está pasando ahorita. Yo padezco de bruxismo, ¿verdad? ¿Sí saben qué es eso? Yo ¿Sí no, sabes qué es eso? no lo veo El bien. bruxismo es Sí, que en, No, la, okay, en las noches aprieto mucho los dientes, mucho, entonces se me desgastan. Pero el problema no solo es eso, sino que yo no sabía, me estaba produciendo mareos, dolor de cabeza, incluso hasta un zumbido en el oído. Entonces no sé si hay algo relacionado ahí ¿cómo se llama? Con la quijada. Porque parece que el problema es en la quijada, porque la tensión, o sea, cuando ejerzo la tensión con los dientes, eh, se me pasa hasta a los oídos. Entonces me está diciendo el doctor que tenía que haber algo también relacionado con la quijada. Entonces no sé, quizás, porque estaba buscando, obviamente el bruxismo tiene que ver con el estrés. Entonces, no sé si hay alguna relación de la quijada, quizás por ahí puedo descubrir qué específicamente es lo que me está afectando para poder relajarlo, porque ahorita estoy tomando medicamentos relajantes musculares, pero sé que la cuestión es tensional. Claro, Entonces, bueno, perdón, sé que de los compañeros, creo que ansiedad. sí, claro, sí, sí, seguro que es ansiedad, pero la cosa es rastrear, como decía Frederick, vaya, por La ejemplo, raíz. exactamente, exactamente. Eso, si algo ahí, si algo ahí de la mandíbula. Si alguien tiene alguna información, lo voy a agradecer. Gracias, ay, perdón, pero sí me era necesario interrumpir con eso. Egoístamente para mí, adelante. muy bien. Eso hay que irse al significado del hueso basal. Pero sí, está relacionado con el ámbito nervioso. El ámbito nervioso y los dientes son las comunicaciones familiares y que la ascendencia. Entonces, mm, hay un poco de nerviosismo en lo que tiene que ver con la familia, pero no en cuanto a lo que son los hijos, sino la familia hacia arriba, no hacia abajo. ¿Vale? Luego vamos a analizarlo, ¿ok? Bien, o sea, por de momento bien con esa respuesta, ¿no? Yo luego ya enfatizo un poquito más. ¿Oíste, Racé? ¿Aló? Perdón, que tenía que, perdón. Que si hola. entendiste lo que dije, o sea, o sea, en términos general, es una Ajá. cuestión nerviosa, pero que tiene que ver con el ámbito familiar, pero no de familiar Pero hacia abajo, son los hijos, sino hacia arriba o lateral, posiblemente algo relacionado con hermanos, pero mayormente hacia arriba, ¿sí? Padres, madres, pero en ese, pero en nervios. ese caso que, nervios, o sea, que no puedo tener una buena comunicación, o a qué te refieres con nervios. Nervioso, tan nervioso por eso, preocupado. ¿Preocupado yo por ellos o que hay una mala comunicación? Puede estar relacionado a ambas cosas. Es que, claro, así a simple vista, como se trata de todo el hueso basal, porque no estás diciendo que tienes un problema en un diente concreto, sino que es toda la estructura de la mandíbula, por ejemplo, es comunicación. ¿Sí? La parte baja de la cabeza, o sea, la cabeza tiene dos conexiones principales, ¿sí? A pesar de que tiene su estructura que no está del todo fundida, ¿sí? En general,
son dos partes, o sea, es una parte articulada. La parte articulada de la mandíbula baja, o sea, de la mandíbula, la parte baja de la cabeza, es la comunicación inferior. La parte superior es lo que eres tú como persona, que es cómo tú percibes el mundo. Entonces aquí hay una comunicación. ¿Por qué se produce una vibración? Porque hay nervios. Hay un nervio, posiblemente una cuestión comunicativa que tiene que ver con toda la cuestión de lo que son los ancestros, la familia, quién eres, todo el clan. O sea, es toda la estructura del clan. ¿Ok? Posiblemente hay nervio y preocupación respecto de eso. Y el hecho de la comunicación. O sea, en ese sentido yo te dejo las pistas y es una cuestión de cómo tú puedes ir atando el puzzle, ¿no? ¿Puedo hacer preguntas para ir armando o lo hago después cuando termine la clase? Dale, dale. Si quieres, cuando termine la clase, como quieras o ahora. Bueno, ok, bueno, aprovecho ahora mejor. Ok, mi mamá también padece de esto. Mi mamá también padece de esto. Entonces, no sé, obviamente para desnudarme un poco, sí, a mí me cuesta la comunicación con mi madre, me cuesta la comunicación con algunos de mis hermanos, obviamente, y con algunos familiares también, más que todo por todo esto que estamos viviendo últimamente, porque lo que tú decías, a veces a uno lo ven como arrogante, lo ven como el que quiere sabérsela de todo, o muy exagerado por las cosas que comenta, que comparte. Entonces, obviamente yo me siento, ¿cómo te lo puedo decir? Hay partes, he identificado muchas veces como que me afecta el ego, en el sentido de a veces no sentirme parte de, o sentirme como el tonto, el ridículo, el, el que no encaja, el que no encaja, aunque me lo levanto con el otro lado y digo, bueno, pero es que realmente yo que quiero es compartir todo lo que está pasando para que se, se sepa pues de lo que está sucediendo en el planeta. Y recientemente lo que pasó con mi papá, pues, eh, cuando murió, que me costaba que entendiesen la importancia de la buena alimentación, de la sana alimentación, de que entendiesen todo esto de los miedos, de que entendiesen cómo afectan las ondas magnéticas, la frecuencia. Entonces sí, ha sido una lucha y obviamente problemas porque de repente tratar de poder explicarles cosas en un lenguaje de ellos muy religioso ha generado ciertamente conflictos muchas veces eh, que yo me siento incapaz de poder comunicar de manera libre. Entonces sí me siento atado en ese sentido y ya problemas de siempre, de falta de comunicación, pues de que yo siento diferencias de mi madre con mis hermanas. Entonces, sí, no sé si tal vez será eso, Claro, es lo único que puedo asociar. claro, claro. ¿Me puedo decir algo? Sí, claro, por favor, hablen, ayuden, hermanos. Bueno, pues por un lado sí tiene un factor genético el bruxismo, o sea que sí puede ser también esa parte, pero pues en realidad ese es un síntoma nomás, tratando de reducir toda la ansiedad, pero puede ser, no que necesariamente tenga que ser, pero es algo así como que hay que soltar el control, ¿sí? Porque por lo que escucho son demasiadas cargas que no le corresponden. Cada quien tiene que llevar sus cargas y pues es entendible que como es su familia y pues uno quiere a las personas y uno quisiera decidir por ellos, uno quisiera vivir muchas cosas para que ellos no sufran, pero no se puede. Entonces, si usted controle lo que usted pueda controlar de su vida y necesita empezar a soltar cargas que no son suyas, aunque sea doloroso, pero es necesario porque entonces ahí va a pasar ya esa la enfermedad física y eso ya se puede poner peor. Entonces ahí sí, la semilla se deja, pues si las personas toman los consejos que uno puede darles y sobre todo en este tiempo, y lo entiendo porque me ha pasado también con familia, con amigos y demás, y es tremendamente frustrante todo esto que está pasando, no le creen a uno y demás, pero pues también tiene que pensar en usted, porque si usted no está bien, su familia, sí, lo necesita, su esposa, sus hijos. Entonces, el primero que tiene que estar bien para todos ellos, pues es usted.
¿no? Gracias. Ahí mi humilde Gracias. opinión y perdón, ¿no? No, perfecto, no, la di, sí, por eso yo por eso lo hice abierto, porque sabía que, Sí, perdón, Frederick, también. No, no, no. no, sí, más bien, yo quería que usted interviniese, porque sabía que me iba a decir algo, por eso lo hice también. Sí, sabía que usted me iba a decir algo, no, y es cierto, o sea, hay algo que yo sí he tratado, ¿no? O sea, he tratado por lo menos a nivel mental, que ya en lo más profundo lo haya logrado, pues obviamente manifiesto que no. Pero a nivel mental sí, de respetar, dejar, no influir, no decir, o solo decir lo necesario. Claro, claro, y tengo que seguir trabajando en eso. Así que muchas gracias. Con gusto. Sí, ¿alguien más quiere comentar algo? Ah, bueno, listo. Bueno, estoy de acuerdo con la opinión de la ADI, estoy de acuerdo con la interpretación de Racedic. Es importante que intervengan cuando consideren que quieren aportar algo que sigue la línea de lo que estamos tratando, porque la clase teórica no se completa sin una parte práctica, si no desarrollan la idea que tienen en la cabeza y si no la practican, no la ejecutan, en realidad no se terminan de asegurar de que esto no es simplemente teórico. Aunque suene convincente, es en la práctica donde uno termina consolidando la información. Algunas veces puede que no, evaluando el propio cuerpo, pero sí haciendo un análisis comparativo, ¿sí? Entonces, esto es importante también y ahora mismo lo acaban de hacer. Hizo una exposición teórica, Racedic hizo el análisis tomando los datos y los llevó al autoanálisis. Para producirse una sanación, primero tiene que hacerse un autoanálisis. Y cuando también quiere hacer una sanación hacia otro, como por ejemplo la ADI, que hace una opinión sobre el caso de lo que está comentando Racedic, es lo segundo que uno tiene que hacer. Cuando uno quiere practicar la sanación, empieza por la sanación propia. Cuando es otra persona con la que uno quiere intervenir o la otra persona está pidiendo que haya una opinión respecto de su caso, el que quiera entrar a ese ámbito primero tiene que hacer una autoevaluación de su caso particular y tiene que hacer un análisis no emotivo, ¿sí? Tiene que estar fuera el ámbito emocional o el ámbito personal y tiene que verlo desde el punto de vista estrictamente psiquiátrico, o sea, perdón, como si fuese un psicólogo. Solamente toma los datos, haces un análisis sin nada de partidismo, sin nada de emoción y con base en los datos deja que la propia persona haga un análisis de sí mismo y uno simplemente lo que hace es poner las cartas sobre la mesa. Porque lo mejor que hay es que uno se puede analizar a sí mismo. Eso es lo que realmente es bonito, lo que realmente es constructivo, lo que le permite a uno convencerse y posteriormente facilitar el mismo trabajo a otras personas que lo puedan necesitar, porque esta información no es tanto lo que les pueda servir a ustedes, lógico que les va a servir, es el hecho de que cuando ustedes lo integren, ¿sí? Posteriormente se van a encontrar con personas que les digan, mira, me pasa esto y tú les puedes decir, espérate un ratito y yo en un rato te escribo. Entonces va uno y analiza la temática y dice, mira, a mí me parece que podría hacer esto y aquello. Entonces le dejas a la otra persona que se queda analizando y dice, oye, pues sí, ahora que lo dices resulta que es esto y esto y esto. Entonces a partir de ahí empieza un proceso de sanación. Ese es el ejercicio de sanación. Este es el misterio de la sanación que conocía Jesús. ¿Ok? Bueno, ¿quieren comentar algo más? Continúo. Bueno, los huesos son el armazón sólido del cuerpo, los pilares, ¿sí? Como un edificio, primero tiene que haber unas vigas interiores, que es la estructura que llega y pasa el suelo varios metros para aguantar todo lo que es el pivote, el soporte de toda la estructura del edificio. Esa es la estructura nuestra. Los huesos, que son más duros de lo que parecen, ¿ok? En el mismo interior del hueso existe la médula, el núcleo más hondo de mi ser, ahí en donde nacen las células inmunes que poseen la habilidad de protegerme. Esto también es importante. Nuestra progenie, eso también viene de ahí. Los espermatozoides se producen en la médula antes de llegar a los testículos. Los huesos se refieren a mi estructura, el armazón fundamental en el cual está construido mi ser interno. Por lo tanto, se refieren también a la estructura de las leyes y principios fundamentales con los cuales debo transigir cada día
que están aplicados por la autoridad, policía, maestros, padres, etcétera, lo que yo considero como autoridades, para permitirme tener cierto apoyo y para que reine el orden. Bien, hasta ahí el hueso, parte estructural y fundamental del individuo, ¿sí? ¿Quién soy? Y como verán, se ve más afectado cuando llegas a cierta edad, ¿sí? Como se habla de los osteoporosis, los mayores. Aquí es donde empiezan las dudas sobre la existencia, quién soy, cómo soy una carga para los demás, cuánto tiempo voy a durar. Todas estas cosas empiezan a ir directamente a los huesos. De hecho, cuando una persona dice, me duelen los huesos, y no es mayor, quiere decir que hay un conflicto, hay un problema que realmente le ha calado muy, muy, muy hondo y tiene que realmente revisarlo porque eso puede terminar en el desgaste. El desgaste óseo y una fractura viene de algo muy profundo, porque para que llegue hasta ahí quiere decir que el impacto fue fuerte. Acuérdense, los relés, que yo sé que los comentaba, no sé si fue en la segunda clase o en la tercera, el relé de los principios de Hammer. Se produce una impronta y hay un relé igual que los arcos, perdón, que los círculos que vemos cuando se tala un árbol. ¿Sí? Se ven esos círculos según la edad. Esto es similar a los relés que se ven en el cerebro en el momento mismo que recibimos una emoción. La emoción, si es superficial, apenas podemos sentir un pequeño malestar, un ligero dolor de cabeza. Si es más profundo, podríamos tener una acidez estomacal. Si es aún más profundo, dolor de estómago. Si es aún más profundo, pues ya llega la diarrea o el vómito. Si es aún más profundo. Si la cosa ya va a peor, pues uno encuentra que se produce una molestia o un dolor que puede afectar un órgano. Pero ya ahí normalmente uno no lo ve sino a mediano plazo. Y cuando ya llega al hueso, es porque hay algo que está mucho más allá. Entonces, hay estos impactos que pueden llegar incluso a una ruptura y una fisura. Cuando es algo expresivo o comunicativo, muy leve, pero hacia el mundo exterior lo vamos a ver en la piel, como las personas que tienen lupus, las personas que tienen problemas de que no pueden tomar sol. En realidad lo que necesitan es sol, porque lo que les está diciendo es no se quieren comunicar con la gente que está afuera y se cierran. Entonces, esto es importante entenderlo, cómo va desde dentro hacia afuera, lo más interior hacia lo más exterior. ¿Ok? Bueno. Ahora, el más interesante de esta clase, y ya con esto terminamos todo lo que es este mes, la clase del vocabulario del cuerpo, para pasar a otra temática ahora en junio. Simbología del cuerpo, los dientes. Dientes, impreso de todos los programas de las experiencias y vivencias de nuestros antepasados, así como nuestros propios conflictos. Los dientes son cristales y tienen corriente eléctrica, como todo en nuestro cuerpo. Por las mejillas y en contacto con nuestros dientes pasan los 12 meridianos energéticos de acupuntura. Mi identidad, lo que yo soy, refleja el hueso basal, como lo ven ahí en la imagen, aunque la imagen que elegí está medio roto, ¿no? Mis gestos, movimientos, lo que hago, lo manifiesta el ligamento dental. Acuérdense, como se ve en la imagen, no sé si se ve el cursor, ¿sí? Aquí, todos estos ligamentos que están aquí son los que mantienen conectada la parte inferior con la superior. No hay un hueso, porque si no, no habría movilidad en la mandíbula. Entonces, estos ligamentos de aquí y que están recubiertos por músculo. Esto aquí donde más músculos hay de todo el cuerpo trabajando. Eso es lo que nos permite también la expresión facial, que podamos tener sonrisa, mal genio, todas estas cosas a través de las cuales comunicamos nuestro estado emocional hacia las personas que están fuera. Lo vemos hasta en las microexpresiones. Si guiñas el ojo, si mueves un poquito más la nariz o fruñes el ceño, o si abre la nariz como un orangután. Todos esos detallitos milimétricos son gracias a todos los músculos y ligamentos que hay en las mejillas, ¿ok? Y que comunican y mantienen la mandíbula. Por eso es lo que estamos hablando con Raceric. Ahora, en el ámbito de los dientes, cada diente recibe y envía información a nuestro sistema energético. Bien, como está diciendo, todos estos son cristales. Cuando uno estudia los cristales, por ejemplo las gemas, que lo ha visto en el Antiguo Testamento, que decían 12 gemas de esto, o 12 piedras de la Nueva Jerusalén, ¿por qué? Porque son átomos estructurados de una manera concreta, que tienen un color concreto, una habilidad concreta de conductividad eléctrica. De hecho, se ha demostrado y se irá demostrando cada vez más que los cristales, como por ejemplo el cuarzo, tienen mayor capacidad de información que los propios microchips.
Entonces, Superman no estaba tan loco cuando guardaba las cosas en su meteorito de cristales. Cuando se sufre un conflicto emocional, este impacto en nuestra psique, manifestándose en determinada área del cerebro, y según esta área, sufrimiento es una afección del órgano. Tenemos afección en un órgano. En este proceso, los dientes nos protegen, descargando la información que ha enviado nuestra psique para amortiguar la experiencia conflictiva. ¿Sí? Entonces, estaba diciendo, el cerebro recibe la información de los, la mente envía la información a los relés que llegan al cerebro y la comunicación pasa. ¿Por dónde? Va a pasar un ámbito emocional por las mejillas, otro ámbito va a pasar por la parte de atrás, por la columna. Ya columna estuvimos hablando, toda esta parte de acá. De hecho, va a llegar un momento que cuando practiquen cierta meditación con respecto de conocer el cuerpo, van a encontrar que es muy interesante, pero van a empezar a entender vuestro cuerpo y qué partes se sienten más energizadas o más cargadas dependiendo de vuestro estado emocional. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos hablando de los dientes y de los aspectos emocionales, de cómo las improntas pasan por los dientes, ¿sí? Pasan por el cuerpo y se distribuyen hacia el órgano correspondiente. ¿Okay? La mandíbula es esa parte tan importante de eso. Ahora, nos vamos al ámbito de cada uno de los dientes. Aquí en la imagen no se va a ver muy bien. Yo cuando lo edite, ¿sí? Lo pongo mejor. ¿Ok? Porque desde ahí no, yo sé que no se ve tan bien. ¿Ok? En el... A ver, yo no sé si lo puse aquí. A ver, lo puse aquí abajo. Ah, no lo llegué a poner. Ah, sí, vale. Esto que ven a la izquierda está aquí a la izquierda. Esto que ven acá abajo lo puse aquí, a ver, lo puse por aquí. Entonces, lo que son el concepto general está ahí. Ahora, lo que son los dientes, yo luego lo mando una imagen un poquito más en mejor resolución. Esto que están viendo aquí en el dibujo que yo hice es lo mismo que del recuadro abajo a la derecha. Imagínense que eso ustedes lo tienen que invertir para ponérselo en la boca, porque van a tener el ámbito derecho, como ven en la imagen, o sea, es como si ustedes estuviesen viendo un paciente, ¿ok? Lo están viendo delante de ustedes. Esa es la derecha y la otra es la izquierda. Entonces, esta parte de aquí es la de vuestro lado derecho, aunque en la imagen se vea invertida, porque como estoy diciendo, lo ven delante. Y esta es la parte izquierda. Entonces la parte derecha, acuérdense, es masculina. La parte izquierda es femenina. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es el maxilar superior. Esto de aquí abajo es el maxilar inferior. Estos son los 4 cuadrantes de los dientes. Lo pueden ver cómo se organiza. Los llaman por numeración 11 al 18, por numeración 21 al 28, numeración 38 al 31, perdón, 31 al 38, numeración 41 al 48. Esta es la forma en la que están organizadas la numeración de los dientes. ¿Ok? Entonces lo van a ver también aquí en este recuadro, es lo mismo, pero no se ve tan estético porque son los dibujitos que hago yo, que son dibujitos lo más sencillos posible. Entonces, en el maxilar superior derecho, es decir, el área o cuadrante 1, es el del clan y la figura del padre. ¿Ok? En el 2 van a tener a la familia y la figura de la madre. ¿Sí? Pueden observar 8 dientes básicamente. Hay algunos que tienen supernumerarios, pero eso es otra historia. Es decir, cuando tienes un diente adicional o hasta 2 montados, como yo, que soy un alienígena, que he tenido como 4 supernumerarios. En el cuadrante 3, perdón, que también es femenino, van a encontrar el concepto general del hogar. En el cuadrante 4, que es el opuesto al superior, ¿sí? Van a encontrar el concepto que podríamos llamar del trabajo o a qué te dedicas en la vida o tus compromisos. Entonces, este es masculino, que estamos viendo aquí a la izquierda, que es de nuestro lado derecho.
de la mejilla. Y este es femenino, que lo vamos a ver a nuestro lado izquierdo de la mejilla, ¿ok? Tóquense la mejilla para que hagan la asociación, es decir, esto de mi mejilla izquierda es aspecto femenino, esto de mi mejilla derecha es aspecto masculino. Entonces, en el cuadrante 1 tenemos 8 dientes, en el otro 8, en el otro 8, quiere decir que en esencia hay 32, ¿sí? Exceptuando, como digo, casos distintos o excepcionales, eso es así. Lógico, tenemos que hablar de la primera dentición, la segunda dentición, y algunas personas llegan a tener hasta tercera dentición, pero esos son casos pero muy extraños, muy extraños. Entonces voy a hablar solamente de lo esencial, que es la segunda dentición, que es la dentición de los adultos, no la dentición de los niños, que tiene otro significado. Yo ese no lo he estudiado. Okay, yo he estudiado desde la dentición de los adultos, que es lo que nos compete, nos interesa a nosotros. ¿Okay? Entonces, voy a empezar con el aspecto del padre, ¿de acuerdo? La imagen puede que no se vea muy nítida, ¿de acuerdo? Pero yo se los resumo ahora. No, para nada, solo un poquito nada más. Es que casi no se entiende, pero no está bien. No, es que igual como hace como una imagen tan detallada y con tantos caracteres, tendría que dividir la imagen en 4 para poder hacerlo. Claro, no, si yo le entiendo clarito todo lo que dice. Ahí dice, a ver, dice, no sé qué. Pero traduzco lo del japonés. Sí, bueno, voy con el 11, o sea, el 1. ¿Sí? El primer diente del cuadrante 1, que es del diente que tenemos ahí, que si nos podemos tocar a la derecha, ¿ok? En la parte derecha, el primer diente delante del ratoncito, del conejo, que sería el 11, porque hay que acuérdense que hablo desde el punto de vista especular, o sea, la inversa, porque la imagen nos está proyectando como si estuviésemos viendo a alguien delante. Entonces, ese es el papel que tiene el padre, ¿ok? La posición de ese diente, si está invertida hacia la izquierda o hacia afuera. Por ejemplo, tienes el diente de delante que está invertido hacia la derecha, ¿sí? Eso quiere decir que es hacia afuera. Entonces hay un problema de ausencia del padre. El diente está metido hacia... Hola. ¿Aló? ¿Podrías indicar cuál es el diente que estabas hablando? El 11. No veo. Ah, ya. Okay. Sí, en el puro triángulo, perdón, en la pura cruz, ahí te ves el diente 11. El diente 11, si te llevas la mano, si te llevas el dedo a los dientes, es el diente que tienes arriba, delante, a la derecha, el primerito delante del conejo. ¿Ok? Ese es el del padre. Oye, Freddy, ¿y cuando ya has perdido dientes o te has quebrado dientes? Porque, por ejemplo, sí, pues, ya ¿Sí? por ejemplo, ¿Cierto? Sí. Ruptura. Sí, Asocian quiebre, ruptura en el ámbito emocional. Que no Yo está me el quebré, diente, ausencia o pérdida. Yo me hice 2 extracciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos se pudre o se rompe. ¿Sí? Yo me quebré los 2 dientes de enfrente por la mitad. Los 2 de enfrente míos son postizos, por la mitad. La mitad es postiza para abajo y para arriba es real. Es que toda nuestra comunicación, ahí no podemos guardar misterios. Los dientes reflejan lo que hay en nosotros, incluso el color de los dientes. Tú sabes si alguien tiene buena salud o no. Las caries que tiene, las manchas, todas esas cosas tienen que ver con lo que hay en nosotros, pero no tienen que ver con la personalidad directa, no, eso no tiene nada que ver con eso. Es lo que tiene que ver con la familia y los ancestros. A más vamos hacia atrás con los dientes, hacia los dientes más fuertes, más antiguo es. Entonces nos vamos a los ancestros. Delante es los ancestros directos, que son padre y madre, los inmediatos. Entonces, dependiendo de la posición del diente, ha estado presente el padre o no ha estado presente el padre, ¿ok? O ha estado interviniendo mucho el padre. Entonces tienes el diente de delante, lo tienes torcido hacia la izquierda, quiere decir que tu padre ha estado muy metido en tu vida. Si lo tienes hacia afuera, quiere decir que había mucha ausencia del padre. Incisivas centrales. ¿Perdón? Son las incisivas centrales, esa, la que está hablando, ¿verdad? Sí, aquí, mira, la imagen, yo tengo la flechita, no sé si se ve la flechita en el 11. Es que entiendo, en la otra imagen, aquí. Ahí, exacto. Vale. Entiendo mejor. Ok, listo, aquí lo tienes, el 11.
¿Sí? Entonces esto es como si estuvieses a alguien delante tuyo y le dices, abre la boca y él hace, ah, y tú ves su diente 11 y le dices, este es el del papá, este es el de tu padre. ¿Ok? De la misma manera, como estamos en el cuadrante 1, ese que yo tengo torcido. ¿viste? Eso quiere decir que tienes que eres un torcido. Creo que voy a salir de la clase porque no obtuve la información que quería. ¿Qué significa eso? Que tengo torcido de diente. Vale, está torcido hacia afuera, es una ausencia de la relación con el padre. Está torcido joder. hacia adentro, es que el padre se mete en la vida de uno. No, entonces eso fue, wow, qué increíble, porque así fue. La relación con mi padre fue o sea, no fue muy cercana, la verdad. Claro. Fue muy cercana. Tú fíjate que el diente se va construyendo desde los 4, 5, 6 años, cuando uno va cambiando los dientes, en función emocional de lo que uno está pasando en esos procesos de niño. Pero yo, de hecho, se lo digo, a veces se lo comento a Besai, porque claro, con la separación de su madre y yo, ella se le torcieron los dientes de delante. Y a veces ella se queda mirándose en el WhatsApp cuando hablo con ella. Y me dice, ay papi, mira los dientes. Y le digo, no te obsesiones con eso, porque a medida que vas creciendo, según cómo tú vayas siguiendo teniendo tu relación con tus padres, los dientes se van a ir acoplando, se van a ir amoldando, porque todo lo que sean dientes, músculos, órganos, lo que sea, todo está compuesto por células, y de un año para el otro cambiamos completamente las células. Eso quiere decir que la comunicación emocional que nosotros le estemos dando a nuestro cuerpo va a ir progresivamente creando un nuevo cuerpo de un año para otro. Es lo mismo que en el gimnasio, vas disciplinadamente y vas amoldando tu cuerpo. Un día te ves 3, 4, 6 meses, un año, 2 años hacia atrás y ves cómo tu cuerpo ha cambiado. Lo mismo ocurre primeramente con la mente. La mente es la que produce más cambios que los que podemos conseguir en el gimnasio. No me refiero a que uno no tiene que hacer solo ejercicio mental para cuidar su cuerpo, sino que el cuerpo responde a la mente primeramente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver eso ahí, con el ámbito del 11. En el 12 vemos cómo me veo a mí mismo respecto a mi padre. O sea, mi relación con mi padre. O sea, vamos a ver el segundo diente. Aquí vemos lo que significa el padre para mí. Y cómo me veo yo respecto de mi padre. Vamos a ver lo mismo aquí. Mi madre y cómo me veo yo respecto de mi madre, ¿no? Sí, entonces para no extenderme demasiado, porque si no, no termino, voy a hacer el comentario por encima, ¿ok? 13. Las reglas, las leyes, ¿sí? La capacidad de comunicarme en el hogar. Todo lo que son las directrices que me ponen en la casa o en mi hogar, ese es el 13. El 14 va de cuando yo era niño, mi memoria de niño, ¿sí? O por ejemplo, en el caso más concreto, como tiene que ver con padre, el niño que se queda sin papá. O la pérdida del padre, ¿sí? La ausencia del padre, pero especialmente nunca estuvo el padre. O que el padre falleció, o abandonó el hogar, cosas así. Ese es el cuadrante 1, diente 4. Entonces ese es el 14. El 15, memoria de traición o de desesperación. Al decir memoria es porque la memoria está guardada en los dientes. ¿Ok? La memoria está guardada en los dientes. El 16, y ahora pasamos a los 3 dientes de ancestros más antiguos y más fuertes, que son la información más resguardada. Acuérdense de los niveles. La parte superficial, la no tan superficial y la más arcaica. Lo vemos aquí también los dientes delanteros, los dientes del colmillo, ¿sí? Del vampiro, y después los que son los arcaicos. Esto es lo mismo. Lo reciente, lo un poco más antiguo y lo más arcaico. O lo más resguardado, lo más oculto. Entonces, ahí vamos a ver en el 16 nuestros sueños. Mi clan, mi padre no me apoyaba, no me valoraba, no creía en mí. Lo que buscamos en la vida, ese es el 16. Por eso yo perdí el 16. Ahora, 17. Exclusión del clan, ¿sí? Si las cosas o sea, si no hay solidaridad, si no hay apoyo, si no hay todas esas cosas, hay una pérdida, ¿sí? En el 17 hay una exclusión del clan o hay memoria de exilio. ¿Ok? Entonces acuérdense, para nuestra mente arquetípica y como parte de una sociedad, el ser humano se siente siempre integrado en un grupo, en un clan, en una familia. Entonces es importante la aceptación como clan, la aceptación de los padres, la aceptación
social y cómo se entiende uno ahí o si se ve rechazado del ámbito del clan. ¿Ok? Entonces eso también se ve reflejado en los dientes. El 18 es obedecer al jefe, pero no al jefe del trabajo. Me estoy refiriendo en un clan. Puede ser el padre, puede ser el jefe tribal, puede ser cualquier cosa a quienes se supone o se entiende que es el que está encima. ¿Sí? Y después, claro, lo que ya serían cumplir los objetivos de la vida. Por lo que si esto se ve afectado porque te ves frustrado o imposibilitado o impotente por no lograr ciertas metas en tu vida, puedes también ver algunos problemas en el diente 16, en el diente 18, o si tiene que ver con la participación de dónde estás involucrado, puede ser también el 17 y el 18. Ahora, continuando con el ámbito paterno, ¿sí? Para meterme yo con los padres, vamos al 41, ¿ok? Aquí lo tienes. Es justo debajo, vamos a quedarnos para no confundir. En vez de hablar del maxilar superior y luego el inferior, voy directamente a hablar de lo que es masculino, o sea, derecho, y después voy a hablar de femenino. ¿Ok? Entonces, en el cuadrante 4 voy al 41. ¿Ok? Y en el 41, igual que es el primero, el de delante, ¿sí? Es también el del conejito, el de debajo, es agresividad masculina. Si hay una agresividad masculina o memoria de violencia, se va a ver reflejado en ese diente. ¿Ok? Entonces, el 42, la protección del padre. Cualquiera que haya sido el concepto que se entienda, hubo protección o no hubo protección, hubo sobreprotección o hubo ausencia, se va a ver reflejado en el diente 42. En el 43, recuperar una propiedad. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con el clan. Cuando yo digo trabajo, no tiene que ver con el empleo. Cuando digo propiedad, no tiene que ver con un terreno que tienes. Cuando digo, este tipo de cuestiones del jefe no es el jefe del trabajo. Esto hay que llevarlo es al nivel de los arquetipos, porque el ser humano tiene una memoria social y una memoria arquetípica de cuando el ser humano tenía que hacer fuego, de cuando el ser humano tenía que ser recolector, de cuando el ser humano tenía que salir a pescar, del aspecto reproductivo, de cuando tenía que defenderse de los depredadores. Eso es lo que está arraigado en la memoria genética y lo que está guardado en la memoria social. Entonces es partiendo de eso a lo que yo me estoy refiriendo y uno tiene que ya ver cómo lo adapta a su sociedad actual. Pero es desde el punto de vista social y genético y genealógico y de concepto de familia a donde esto está programado. En el ámbito del diente 44 es, por ejemplo, la pérdida de un hermano, ¿sí? O de hermanos. El diente 45, memoria de frustración. Sentir rabia a causa o una causa relacionada con algo que te frustra. En el 46, conflicto por una cuestión que tiene que ver con tu potencia masculina o también algún tipo de deseo que quieres lograr o un deseo frustrado. En el diente 47, ser el primero, o sea, la autoestima, el mejor, el objetivo que quieres conseguir. Ahora, el hecho de que no puedes ser perfecto, no puedes lograr determinada cosa. O también, como la memoria de destierro, acuérdense, de arriba también se veía en el 17 o en el 18, el aspecto de verse exiliado. Por cierto, en el 46 también hay que considerar la idea de que mi padre siempre duda de lo que hago. Acuérdense que eso también se veía arriba. El hecho de si uno tiene o no la aprobación o la confianza o la seguridad de los padres. Eso también se puede asociar con la memoria de vergüenza, sentir vergüenza de qué ven de ti o cómo te ven o cómo te ves tú mismo. ¿Ok? Y ahora vamos al 48, que a medida que vamos progresando hacia los dientes más antiguos, o quiero decir, los que simbolizan lo más antiguo, encontramos aspectos igual que en los ámbitos de la columna. A lo más antiguo, lo más primitivo, vamos a encontrar siempre una asociación sexual. Y aquí es un conflicto con el pudor o un conflicto con la sexualidad. Este es el 48. Secretos, ¿sí? En la mayoría de los casos pueden ser secretos sexuales. Cosas de abuso sexual, cosas que vienen de atrás, bueno, de los familiares, cosas así un tanto ocultas y
feas, puede estar asociado con el diente 48. Bien, ahora, para no extenderme mucho más, esto igual queda grabado, ya yo cuando lo edite se los paso y lo pueden revisar y pueden tomar vuestras notas. Y trato de mandarles el gráfico un poquito más notorio, más visible, porque ahí no tiene ni siquiera contraste ni iluminación. Ámbito femenino. Cuadrante 2, que es el superior, cuadrante 3, que es el inferior. ¿Ok? Acuérdense, cuadrante superior va a ser siempre aspectos arquetípicos de la espiritualidad o la conexión divina. Cuadrante inferior van a ser aspectos relacionados con nuestro contacto con la madre tierra, ¿ok? Con lo material. Material no tiene nada que ver con que si quieres más economía o menos economía, más posesiones, sino material en el mundo en el que nosotros avanzamos. Acuérdense, un pie simboliza conexión con la tierra, otro pie con conexión con el cielo. Entonces igual aquí, cuadrante inferior, nuestra conexión tierra, cuadrante superior, nuestra conexión cielo. ¿Sí? Y hay cuadrante izquierdo, cuadrante derecho, porque hay 4 cuadrantes, porque hay 4 elementos, elemento fuego, elemento agua, elemento aire y elemento tierra. Entonces, vamos con el aspecto de la mamá, cuadrante 2, diente 21. ¿Qué es la mamá? El papel que tiene la madre. El diente 21, el diente 22, mi relación con mi mamá. Diente 23, lo que podríamos llamar la moral o nuestros principios de lo que sería el bien y el mal, lo que podrían ser las tradiciones y las costumbres que uno tiene como familia o como persona. Volvemos a lo mismo, aquí hay que asociarlo con la familia, especialmente cuando la madre representa el concepto de la educación que recibimos o que nos imponen o que nos hacen pensar respecto a lo que puede ser la moral, el bien y el mal, conceptos de la religión, etc. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las tradiciones o las costumbres que nos han inculcado. Da igual si son buenas o malas, eso está codificado en el diente 23. Y el hecho de la capacidad de someternos, ¿ok? Sea que aceptamos sometimiento o no aceptamos sometimiento, porque es lo mismo cuando aceptas una creencia que no quieres o te obligan a participar de una religión que no te interesa. Entonces esto está asociado con el diente 23. Diente 24, conflicto de falta o de vacío, ¿sí? O de carencia, desconexión de la familia. Por ejemplo, en este caso estaremos hablando de la desconexión del amor maternal, sea que no lo recibiste o no has tenido una buena relación afectiva o emocional con tu madre. 25. Memoria de engaño o memoria de rechazo. Memoria de injusticia. Ese va a ser el 25. Ahora vamos a los molares. Más antiguo entonces la información, o más guardada, o más inconsciente, o más arcaica, o más silenciosa, o más olvidada, que es los últimos 3 dientes, sea de cualquiera de los cuadrantes que queramos asociar. 26 nos dice necesidad de ser una persona equilibrada. A hablar de lo que quiero ser, ¿vale? Ese va a ser en el caso del 26. Acuérdense, estamos hablando ahora de la mandíbula, perdón, del maxilar izquierdo, del lado izquierdo de la cara, ¿sí? La mejilla izquierda, que es femenino, que está asociado con la mamá. 27. La pertenencia a la familia, la alianza familiar o la tradición. La tradición, lógico, estamos hablando de la familia. ¿Qué tradición tiene la familia? O el clan. El último diente, memorias de pecado con las leyes, por ejemplo, de la iglesia. Acuérdense, aspectos que tienen que ver con la mamá están relacionados con la religión. El papá es más el concepto jerárquico del clan. La mamá tiene unos principios, el papá tiene otros principios desde el punto de vista de lo masculino y lo femenino, o la idea del padre o de la madre. Entonces aquí tenemos que mientras en el caso del hombre encontramos aspectos sexuales, en el caso de la mamá vamos a ver lo que son los conceptos de lo que se entendía como el pecado en relación a los principios religiosos, ¿sí? Asentir o disentir de tus creencias religiosas, porque eso te causa un estado de culpabilidad, porque te vas a sentir mal porque quieres rechazar, por ejemplo, unas cuestiones religiosas.
o las aceptas, pero en el fondo no quieres tener que aceptarla. Entonces tu diente 28 se va a ver afectado y la memoria o la información de eso va a estar en el diente 28. Relaciones probables, relaciones pues que moralmente no están bien vistas. Entonces eso también va a estar en el diente 28. Acuérdense, el ámbito, por ejemplo, femenino es cuidar la imagen. Entonces es distinto del hombre. El hombre es liderar o controlar o mantener la preeminencia, ¿sí? El liderazgo de la manada y la protección de la manada. El ámbito femenino no es igual, hay que pensar siempre en esto. El ámbito de la psicología masculina y femenina son muy diferentes, se trabajan en ámbitos distintos. Vamos al cuadrante 3, el de abajo. Y en el diente 31 tenemos la acción de la madre. O sea, ¿cuál es la acción que tiene la madre en este caso? En el diente 32, la protección de la madre. Acuérdense, a la inversa teníamos la protección del padre. En el 33, memoria de esclavitud o memoria de servidumbre. En el caso del 34, memoria de pérdida o amor de pareja. El 35, memoria de rechazo. ¿Sí? Hagan siempre la analogía. Fíjense que cuando si lo llevamos a un ámbito, del 46 es lo opuesto, es la versión masculina del 36. O sea, el 46 es la versión masculina del 36, que es el femenino. Igual que si vamos al 16, que es masculino, es la versión masculina del 26. ¿Sí? Simplemente si lo cambiamos de hemisferio, si es el izquierdo o el derecho o el izquierdo. El diente 36, y ya terminamos aquí con las tres mandíbulas, con las tres, los dientes antiguos, ¿sí? Los molares. El 36 es femenino, nos dice abandono, memoria de niño, ¿sí? O sea, en la memoria de niño hay abandono. Hay extracción del útero o extracción del hogar. Extracción, aquí ya se habla de término distinto en cuanto a exilio, que era masculino, o en cuanto a rechazo, ¿sí? Aquí lo que tenemos es extracción, porque en el caso de la mujer es extraer, ¿sí? Sacar. Los apellidos, los apodos, ¿sí? La nominación, o sea, el nombre o la etiqueta que tenemos en el hogar. El reconocimiento. Ese es el 36. Y el 37, el merecimiento o el rechazo. No valgo o sí valgo. Memorias de ahogo. Eso va a estar en el 37. Y por último, en el 38, tenemos las memorias de pertenencia. De penitencia o de perdón. Fíjense, en la parte de arriba tenemos el aspecto religioso asociado con la madre, y en el 38, o sea, en la parte de abajo justamente el mismo diente, pero en la parte de abajo, memorias de penitencia, o sea, culpabilidad, y te sientes que tienes que pagar por algo que has hecho mal, y ahí está la capacidad que tienes de autoperdonarte o de perdonar. Eso va a quedar memorizado en el ámbito del diente 38. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, me dicen, ¿quieren hacer alguna pregunta? Adelante. Yo simplemente voy a dejar aquí de compartir pantalla. Sí, claro que se pregunta. Adelante, Nadie primero. Gracias, es que aprovecho porque la vez pasada me quedé hablando sola. Por eso aprovecho. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa con todo esto cuando se tienen los frenos en la adolescencia? Por ejemplo, mi hijo le van a poner frenos en estos días y eso afecta, o sea, ¿cómo afecta todo esto, toda esa energía y todo lo que has estado explicando? Vamos pues. No, porque es que los dientes simplemente son la respuesta o la traducción de los aspectos emocionales antiguos. Lo único que puede afectar es que si le quieres hacer un análisis a tu hijo de cómo estaba emocionalmente su memoria de ahí para atrás, pues queda borrada, porque estás ajustando todo eso. Pero ¿Es como una lectura? Sí, es como una lectura, simplemente borras el libro de ahí para atrás. Y a partir de ahí, pues sencillamente, una vez se quite los brackets,
ya Sí. quedará a partir de ahí si hay algún tipo de memoria que se vaya programando, pero es muy probable que, dado que los dientes se ajustan de arriba hacia abajo por el encaje, ya los dientes es difícil que se vayan a desajustar. Entonces, puedes hacer una lectura de los dientes de una persona, si sabes, si no ha tenido brackets. Pero en el momento que se pone el bracket y si ya los dientes lo quedan ajustados, encajan perfectamente, ya pues digamos que la lectura de los dientes no la puedes hacer. Eso es todo. Simplemente tienes un libro con una información sobre tus ancestros y cosas paternales o maternales y después la borras. Súper, muchas gracias. Bueno, listo.